ya esto todos lo saben, el día jueves, la semana pasada, Keiko Fujimori anunciaba su cuarta postulación a los comicios 2026 por el Partido de Fuerza Popular, pero lo que llamó la atención fue la grabación de una de las cámaras que estuvo presente dentro de ese evento político, que allí está en imagen, pertenecía o pertenece al Congreso de la República y estaba también previamente inventariado. Grande fue la sorpresa de todos los medios de comunicación, de toda la ciudadanía, cuando se enteró que no tenía que ver nada con los usos institucionales propios de un congresista. Anteriormente, antes de iniciar el programa, doctor Miguel, conversábamos de que tal vez constituiría de delito. ¿De qué delito estaríamos hablando en esta oportunidad? Bueno, en este caso hablaríamos de un delito de peculado, insisto, presunto delito de peculado. Presunción de Importante inocencia. siempre decir presunto. Creo que es el adjetivo que más usamos los abogados. Importante, Pero por supuesto. el peculado consiste en usar bienes o fondos públicos para una finalidad distinta a la finalidad pública a la cual han sido asignados en provecho propio o de un tercero. Pero es siempre usar estos bienes o caudales o efectos públicos para una finalidad distinta a la finalidad pública que poseen, ¿no? Hay distintos delitos, hay dos modalidades del delito de peculado, que es el peculado de uso y también hay el peculado por apropiación. Estamos hablando del Código Penal, nos plantea estas dos modalidades, ¿no? Uno es apropiarse de uno de estos bienes, el otro es usarlo para una finalidad distinta. Por ejemplo, supongamos que otro ejemplo también con una finalidad hipotética y meramente académica. Supongamos que yo soy ministro, tengo mi coche oficial. ¿Cuál es la finalidad de ese Transportarlo a usted. Transportarme a usted, pero para irme de vacaciones a la playa con mi familia, no. Para transportarme a usted, a mis funciones como ministro. Si yo utilizo ese auto oficial y ese chofer, que es un trabajador del Estado, para irme de vacaciones a la playa al sur con mi familia, para irme a juerguear a Asia, estoy cometiendo un delito de peculado de uso. Porque si bien no me estoy apropiando del vehículo, lo estoy usando para una finalidad distinta a su finalidad pública. Entonces hablaríamos de esta modalidad, en este caso, de peculado de uso. Si esas cámaras, que eran cámaras del Congreso, se utilizaron, si se demostrase que hubo esa utilización para darles una finalidad que no era su finalidad pública, sino que era una finalidad distinta a la pública, porque hay que distinguir entre la finalidad partidaria y la finalidad pública, entonces hablaríamos de un presunto delito de peculado de uso. En esta ocasión, como vemos allí el video, esto fue transparentado por Sol TV, un medio trujillano, que fue allí donde Keiko Fujimori demostró o anunció su precandidatura presidencial y se vio inmerso la grabación de esta cámara que pertenecería al Inventario Físico General 2024 del Congreso de la República. Ahora, no solamente sería por vía penal, en este caso peculado de uso, sino también se trataría o se podría aperturar un proceso administrativo dentro del Congreso de la República. Sí, por supuesto, siempre y cuando eso vulnere algún artículo de los reglamentos correspondientes con respecto al uso de bienes del Congreso, serían dos procedimientos distintos. En el caso del procedimiento administrativo, entiendo yo que el encargado de conocerlo sería la Comisión de Ética del Congreso, ¿no? Con una falta ética, que sería independiente pues, al proceso penal por un delito de peculado de uso. En este tipo de las consecuencias de la Comisión de Ética, ¿sería en contra del partido Fuerza Popular o algún congresista en específico? Debería de determinarse, pero sí podría ser en contra del partido. ¿Podría tal vez demandar de alguna consecuencia económica al partido Fuerza Popular? Siempre y cuando se determine que haya habido un perjuicio patrimonial en contra del Estado. Ahora, por el uso de unas cámaras, siempre y cuando esos equipos no hayan sufrido, digamos, algún daño
sería difícil de cuantificar ese monto, ¿no? Pero en el supuesto que usted me está planteando, unas cámaras que tienen por finalidad grabar, digamos, debates dentro del hemiciclo, dentro de las comisiones que se usen para un evento partidario, eso, aunque digamos, el daño patrimonial pues sea difícil de acreditar siempre y cuando las cámaras no hayan sufrido un uso, pero sí hablaríamos de que se podría presuntamente subsumir en el artículo 387 del Código Penal, en el delito de peculado bajo la modalidad de uso, insisto, presuntamente. Bien, ahora sí, para ir a nuestro último tema, recordemos que esta es una noticia en desarrollo. Esta es una noticia en desarrollo aún. Bueno, el Partido Fuerza Popular lo único que ha comunicado es que la persona que le habría dado otro tipo de uso a esta Cámara del Congreso ya habría renunciado. Sin embargo, deja en incógnita su identificación. No se dice quién fue, cuál es su nombre, qué edad, qué función cumplía, cómo es que esta Cámara del Congreso de la República llegó hasta Trujillo para este tipo de uso que es ajeno a lo institucional por parte de un congresista. Ahora, para ir ya finalizando el programa del día de hoy, doctor Miguel Alonso, hablemos un poquito de los personajes que ya están anunciando su candidatura, ya sea a la presidencia o al Congreso, en este caso para diputados o senadores. Uno de ellos, el más conocido, que es Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República. ¿Cómo usted analiza este tipo de participaciones de estos personajes? Si mal no recuerdo, ahora se encuentra con detención domiciliaria todavía, ¿o...? Detención domiciliaria por el caso Lavajato. Sí, efectivamente. Por el caso Lavajato. Efectivamente. Que tiene 87 años y va a postular para senador de la República. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado? ¿Son de alta exigencia o simplemente demandan de edad nada más? No, en ese sentido de edad y que no existe, o sea, no se pide... A ver, es que hay que distinguir entre un cargo electo y un cargo no electo. Para ostentar un cargo no electo, sí se pide pues unos requisitos de exigencia, uno tiene que cumplir unas determinadas exigencias académicas y profesionales. Pero eso es fáctico, ¿no? Claro, y es fáctico, pero hablo de un cargo no electo, okay. Ojo. Pero el cargo electo, la única legitimidad que tiene es la legitimidad popular. Es decir, como dice el dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, si a mí ni siquiera se exige a un cargo público ni tener la primaria para ostentar un cargo público. Lo que se me exige es cumplir una serie de requisitos que tienen más que ver con requisitos éticos, tener una determinada edad, no estar inhabilitado por algún órgano competente, llámese por ejemplo Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero la inhabilitación se da en este caso por una falta ética. En algunos sistemas, por ejemplo en el Reino Unido existe la Cámara de los Lores, ¿no? El sistema del Reino Unido es un sistema parlamentario que tiene dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Para ser miembro de la Cámara de los Lores sí se exige una determinada meritocracia, no cualquiera puede ser Lord. Sí se exige una serie de logros de carácter profesional, académico, pero en la mayoría de sistemas, incluyendo el nuestro, los cargos electos, para ser cargo electo lo único que requieres es tener una determinada edad, no estar inhabilitado por haber cometido un delito, por alguna sanción ética que haya sido declarada firme, ¿no? Que haya sido impuesta por algún órgano electoral competente. Y evidentemente ganar unas elecciones, cumplir con un número de votos, estar en un partido debidamente inscrito. Para usted, ¿qué requisitos debería tener o debería establecer la Constitución política para ser diputado o senador? ¿Mínimo quizás una profesión? Tal vez, pero yo le pregunto en realidad, ¿cambiaría mucho las cosas eso? Siempre se habla, ¿no? Siempre se habla de que nuestros cargos públicos, cada vez se ve más esto en el discurso, en la calle, ¿no? Deberían de cumplir con una serie de exigencias. Sí, pero ¿cuál es la base del sistema democrático? La base del sistema democrático es que la gente se tiene que sentir representada en sus candidatos. Es un mandato de representación popular.
Entonces, yo le pregunto, ¿realmente mejoraría la calidad de las decisiones legislativas si nuestros parlamentarios fueran todos doctores? Yo, y en mi humilde opinión, creo que no. ¿Por qué? Porque, mire, yo le recomiendo un libro. Hay un libro, es un clásico de la sociología. Se llama Psicología de las masas, de un autor francés, Gustave Le Bon. Un libro muy bueno, justo él habla de eso. Y él lo que menciona es que un parlamento no deja de ser una masa, un grupo de gente. Cuando un grupo de gente se reúne para hablar, el individuo muchas veces se anula. Y lo que prima son las decisiones de la masa. Y las masas no se mueven por decisiones. O sea, puede ser una masa de 1 millón de personas, una masa de 130 personas reunidas en un hemiciclo. No dejan de ser una masa, un grupo de gente que se reúne y toma decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿la calidad de las decisiones de este grupo mejoran o no mejoran cuando tienen un determinado umbral académico? Parece que la experiencia ha demostrado que no. Definitivamente, si tenemos una sociedad más culta, más con una mejor formación, pues evidentemente los políticos que van a llegar ahí van a ser políticos con un mayor nivel académico, porque la gente vota a quien la representa. Nuestros representantes electos se habla, yo sé, todo el mundo habla pestes del Congreso y creo yo que con toda la razón del mundo. Se lo han ganado a pulso. No, se lo han ganado a pulso. Su mala fama se la han ganado a pulso. Eso no voy a ser yo quien lo discuta. Por supuesto que se la han ganado a pulso. Pero voy a decir algo tal vez un poco polémico. No deja el político a quien representa no deja de ser un reflejo de su electorado. Entonces, mejora la calidad de las decisiones políticas el que esas 130 personas tengan un determinado nivel de estudios y se imponga por ley que tengan ese determinado nivel de estudios. La verdad que lo dudo, porque ¿quiénes han estado involucrados en grandes procesos de corrupción? Por ejemplo, el señor Alejandro Toledo. El hecho de que el señor Alejandro Toledo sea profesor en Harvard, ¿lo hace más o lo hace menos culpable? Igual lo de... Alejandro Toledo es una persona que tiene un nivel académico, ha estudiado en la mejor y es profesor en la mejor universidad del mundo. En la mejor universidad del mundo. ¿Eso lo ha hecho más ético? ¿Lo ha hecho más moral? No. Tiene una sentencia firme el señor Alejandro Toledo por el caso de Coteva. Entonces, el problema no es, yo creo, la formación que tengan nuestros políticos, sino que el reflejo del electorado que los vota, la calidad educativa de la población tiene que mejorarse. Yo creo que la solución no pasa por exigir que nuestros representantes electos tengan maestrías y tengan doctorados. La solución pasa por mejorar la educación de la gente. Marta Hildebrand, para que elijan a buenos candidatos. Para mí, esa es la solución. Antes de la Constitución de 1979 en el Perú, los analfabetos no podían votar. Era un mejor Perú, el Perú previo a 1979. Bueno, antes hubo la dictadura de Velasco, ¿no? Pero era mejor el Perú previo a la Constitución del 79, si mal no recuerdo, la Constitución del 36, al Perú que tenemos ahora. Yo lo dudo, yo creo que no era mejor. Marta Hildebrand decía que si el Congreso no sirve para nada es porque lo escoge un pueblo que tampoco sirve para nada, haciendo clara alusión a la preparación y educación que cada uno de nosotros tiene. Entonces lo que usted indica es que debería apostarse mucho más para educación, para así evitar tener este tipo de elección de los representantes de nuestro estado paupérrimos. Por supuesto, esa es mi postura. Esa, usted la acaba de resumir muy bien, esa es mi postura. Lamentablemente, el mal nivel que tienen nuestros representantes electos no es otra cosa que un reflejo de... No digo, o sea, el pueblo peruano tiene excelentes cualidades, es un pueblo trabajador, es un pueblo honrado, mayormente. Pero el problema no es ese, el problema no es que el pueblo no sirva para nada. En eso sí estoy en desacuerdo con lo que dice la señora Hildebrand. No estoy de acuerdo con esto. Y no quiero que a mí... No, sí, por supuesto. Esa no es mi postura. Mi postura no es que el pueblo no sirva para nada. Mi postura es que el pueblo no está correctamente educado. El pueblo peruano sirve para mucho. El problema es que tiene una mala educación académica.
Y en cuanto su educación mejore, mejorará la calidad de sus representantes electos. Pero yo estoy en total y absoluto desacuerdo con esta frase de que el pueblo no sirve para nada. Y mis 13 años en este país me han demostrado que eso no es así.